tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en directo en la 8 Valladolid para hablar de deporte durante las 2 próximas horas. Todo el repaso a lo que han hecho nuestros deportistas, nuestros equipos el pasado fin de semana para hablar en definitiva de la actualidad deportiva de nuestra ciudad y provincia. Con todo ello vamos, enseguida charlamos con uno de los copresidentes del Real Valladolid. Hoy nos acompaña en este plató Gabriel Solares, pero como siempre para comenzar destacamos la imagen de la jornada. Hacer de tu casa un hogar es proteger a todo lo que tienes dentro. Y en Aluminios Arroyo llevamos 35 años creando hogares cálidos, confortables y seguros con nuestros cerramientos y ventanas. Lo que necesites, cuando lo necesites. Aluminios Arroyo, como en casa, en ningún sitio. Ya me ahorro la película y todo, cojo a todos aquí juntos ya. Tenemos que firmar algo para salir. ¿No soy de fútbol? Sí. No, venimos aquí, de la venimos a ver al somos de la de baloncesto. Ahí está. Sí, que nos peguen luego. Eso digo yo, yo te sigo a ti en efecto. ¿Cómo salimos de esta? Hacer de tu casa un hogar es proteger a todo lo que tienes dentro. Y en Aluminios Arroyo llevamos 35 años creando hogares cálidos, confortables y seguros con nuestros cerramientos y ventanas. Lo que necesites, cuando lo necesites. Aluminios Arroyo, como en casa, en ningún sitio. Qué curioso, ¿verdad? Que la gente que más dice sentir o más presume sentir a su equipo siempre visten de negro y no se le reconoce ningún anagrama de su equipo, podrían ser de cualquier otro. Los que de verdad llevan los colores de su equipo, de su ciudad o de su afición, son aquellos con los que siempre se puede hablar y entablar amistad. Así fue, afortunadamente, y cada uno defendiendo sus colores. En este caso, lástima, para nosotros el derbi se lo llevaron para León. Esperemos que en la segunda vuelta seamos capaces de devolvérsela y que los puntos vengan para acá, para Valladolid. Simplemente eso, es deporte. Vamos a hablar de fútbol y empezamos ya con la entrevista a Gabriel Solares. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Pues aquí estamos, Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid. Muy bienvenido, buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y un saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues aquí estamos para hablar de deporte fundamentalmente y antes de analizar y de hablar del proyecto del Real Valladolid que encabeza junto a Enrique Uñuela, pues le quiero preguntar por lo más inmediato, que es lo deportivo, lo de ayer, que estuviste en el campo. Desafortunadamente salió cruz esta vez. ¿A ti te gustó el equipo, te gustó el partido, lo que viste? Segunda derrota consecutiva, ¿cómo valoráis eso? A ver, la realidad es que la conclusión general es muy sencilla, fue un mal partido, es un partido negativo, el resultado es muy malo y eso no se puede ocultar. Creo que hay cosas positivas que rescatar como en todo, dentro de los 360 grados que envuelve un partido de fútbol, empezando por cosas sencillas y banales, pero muy trascendentes, como lo que acabamos de ver en la pantalla en relación con dos aficiones de distintos equipos que tienen cierta o una muy importante rivalidad y que pueden convivir sanamente antes de un partido. 100 puntos para ambas aficiones y dentro de lo deportivo, bueno, se pierde, ahí es un resultado negativo, nos tiene molestos, tristes, frustrados, pero al mismo tiempo con muchas cuestiones puntuales que se pueden rescatar, entendiendo que mi análisis o el análisis de quienes hoy en día dirigimos el Real Valladolid no puede ser únicamente con todo estuvo mal. Nosotros tenemos que analizar a detalle, rescatar lo que se pueda tomar para aferrarnos a ello rumbo al futuro y evidentemente ver todas las áreas de oportunidad para trabajar en ellas y mejorarlas. Incluso en lo malo siempre hay algo bueno y es el aprendizaje que te llevas, ¿no? Así es, dentro de todas las cosas no positivas o negativas que pueden haber, siempre tiene que haber algo bueno. De entrada el aprendizaje, eso es lo mínimo indispensable, pero repito, desde mi perspectiva y ya quitándonos un poco esa responsabilidad y esa
carga que tenemos por el mal resultado del día de ayer. Puntualmente cosas positivas en el partido, se volvió a ver intensidad que se había dejado de ver en el partido anterior, se recuperó un poco del ADN de esta institución que hemos estado tratando de inyectar a esta institución desde el mes de julio que llegamos. Se volvieron a generar jugadas de peligro que no logramos concretar, pero bueno, se empiezan a rescatar cosas, hay que trabajar. Esto es como un maratón, son 42 semanas, como los 42 kilómetros que hay en un maratón. Quizá un pelín más, como en el propio maratón, y vamos en el kilómetro 7, hay mucho por trabajar, todavía viene, en términos de esta analogía del maratón, todavía viene enfrentarnos al muro, todavía viene momentos de cansancio, momentos de lucidez, momentos complicados, pero bueno, a estar concentrados, trabajando y seguir adelante hasta la meta. Más allá del partido, que estamos de acuerdo que fue un mal partido, y no te voy a preguntar por cuestiones tácticas, que es una cuestión del director deportivo y el entrenador, ¿os preocupa el hecho de que se hayan dado 2 derrotas consecutivas quizá en este inicio? Creo que la respuesta que te tengo que dar, que es lo que yo pienso, es que no es una tragedia tampoco. O sea, la realidad es que es muy duro perder contra 2 equipos que en el papel y en los resultados previos a estos partidos no venían con buenos resultados. Los 2 casualmente eran el lugar 21 de la tabla antes de nuestro partido y después de él, bueno, evidentemente han mejorado. Entonces, es negativo, sí es negativo, no es una tragedia, no estamos en un bache, no estamos en una mala racha, simplemente son dos malos partidos en distintas situaciones, pero en los cuales más del segundo que del primero hay muchas circunstancias a rescatar, de las cuales seguir trabajando para darle la vuelta a la situación. Quizá lo peor de todo sea la lesión de Amat, ¿no? Que finalmente se ha comprobado, hemos visto el parte médico que ha ofrecido el club, que tiene una fractura ósea en la cara fea, que puede conllevar varios meses de baja para el jugador, ¿no? Sí, tiene una triple fractura en la zona del pómulo y el día de hoy estamos tratando de que sea intervenido, no sabemos si será el día de hoy o el día de mañana, y de ahí iniciar una recuperación. Evidentemente, esa es, sin lugar a dudas, la peor noticia del día de ayer, el hecho de que uno de nuestros compañeros que entró al partido no salió en buenas condiciones y bueno, a estar ocupados en su recuperación y bueno, a lo que viene. Que quería preguntar es, obviamente nadie piensa que un rival va a lesionar adrede ni de gravedad a otro compañero, se produjo, ya está, pero sí llama un poco la atención el hecho de que el colegiado no pitara falta, no mostrara cartulina amarilla y que cuando Iván Alejo, él lo dijo en la sala de prensa ayer al final del partido, le va a advertir de esa circunstancia al asistente, encima acaba viendo él cartulina amarilla por decir, oye, ¿cómo podéis no pitar esto, no? A ver, me gustaría separar en 2 la respuesta. Lo primero, Iván, espectacular y de 100 puntos como siempre en cuestión de actitud, de amor propio, de amor por esta camiseta, de ir a hablar con el árbitro, sobre todo el día de ayer que él fungía como capitán del equipo. Entonces él hizo su trabajo y lo hizo de forma extraordinaria. La amarilla, bueno, ya es la decisión y el criterio de un árbitro que habrá quien evalúe su trabajo. Por otro lado, también creo que la situación es una situación accidental completamente de campo, contrario a lo que muchos vieron o muchos creen, no fue un codazo, fue un choque de cabezas que desde mi perspectiva fue accidental 100%. Creo Yo que también incluso lo creo. No había ni la falta que pitar, que sí se pita, porque también se cree que se empezó con balón a tierra después de eso, no, sí se pitó una falta. Entonces, creo que ahí van muy bien en el hecho de decir, a ver, viste una falta, se tiene que sancionar de otra forma. Desde mi perspectiva personal, creo que ni siquiera era falta, fue un choque de cabezas accidental en el cual los 2 jugadores van de buena fe a luchar por un balón y bueno, lamentablemente Amat sale con una consecuencia grave, pero bueno, por eso lo divido en 2, porque lo de Iván en ningún momento quiero poner en duda la extraordinaria labor que hizo el día de ayer como capitán, tampoco, nada negativo. Pero en esta jugada puntual yo tengo un punto de vista de que no fue ni siquiera falta. Que ya si la marca el árbitro, creo que Iván tiene toda la razón en irle a pedir que sea congruente con lo que él vio y amoneste. Es muy pronto, la Liga está empezando, tú lo has dicho, 7 fechas o kilómetro 7 de 42 de esta maratón, que es una buena analogía, pero el equipo también es verdad que por unas causas o por otras no hemos podido ver a la plantilla completa. Yaguat, por ejemplo, no ha podido debutar. La Chuera ha llegado tarde, tendrá que meterse poco a poco. El hombre ayer tuvo ese error al inicio de que nos costó el gol.
y ya casi no le volvimos a ver en todo el partido. En el centro del campo no acabamos de ver tampoco a todos a la vez o juntos, sin lesiones. Ahora el caso de Yuri, que ha desaparecido, y yo creo que ayer se notó mucho. Vamos a tardar mucho en poder tener a toda la plantilla, a Amat ahora obviamente no, al resto de jugadores disponibles para que el técnico pueda elegir de entre todo lo que tiene. A ver, como lo comentas, completa sin duda no, por el tema de Amat, que será algún tiempo considerable de baja. Del resto es una mezcla entre dos circunstancias. La primera son lesiones que nos han aquejado en el tema de Marcos André, Chucky, Mario Maroto, Mohamed Yawab, que tuvo una molestia en las costillas. Entonces, después un tema más médico, no tanto lesión, sino un tema de una infección, como el tema de Stanco, que esta semana por eso fue baja. Creemos que para finales de esta semana puede estar el 90% del grupo trabajando en el mismo ritmo. También las últimas incorporaciones, como lo fueron Mathis Lachuer o Sergi Canós, ya están en la dinámica al completo, ya han tenido minutos, Peter Federico desde un poco antes. Entonces creo que nos acercamos a ese momento, nos acercamos a poder ver a todo el plantel y que de ahí ya sea decisión del entrenador quiénes son los 11 que inician y después quiénes entran en sustitución. Pero bueno, sin duda, quitando a Amat, estamos, espero yo, y si las lesiones nos respetan, entre 7 y 15 días para poder tener este plantel completo. Vamos a avanzar desde la parcela deportiva ya más a la de gestión. Ojalá no haga falta, ni por rendimiento ni por lesiones, pero económicamente hablando, ¿cómo está el club? En el caso de que fuera necesario, ¿se podría acudir al mercado invernal para obtener refuerzos? Es una pregunta muy recurrente. Y ¿cómo está el club? Yo no te puedo hablar de cómo era anteriormente la situación ni en el club ni en España en general en el fútbol, pero lo que sí existe hoy son reglamentaciones muy claras en términos financieros. El tema del límite de coste de plantilla, fair play financiero o como le queramos llamar, que es muy evidente. Entonces, hoy Víctor Horta comentaba hace algunas semanas que nos quedó un pequeño remanente para el mercado de diciembre. La verdad es que es como lo dijo, un pequeño remanente. Y dependerá de la buena gestión que se haga en todas las demás áreas, en temas de generación de ingresos, para que se abra ese gap, para que se abra ese remanente y se vuelva algo mayor en la posibilidad de traer jugadores. Hoy en día tenemos regulaciones muy estrictas en términos financieros, las tenemos nosotros y el resto de los 41 equipos que forman parte del fútbol profesional en España. Como estoy seguro el resto de los 41 equipos lo hace, somos muy respetuosos de estos límites y no estamos buscando cómo torcerlos o cómo darles la vuelta o de qué forma tener otro beneficio. No, lo dije desde el día de nuestra presentación, no nadamos contra corriente. Si la Liga no fomenta las ampliaciones de capital y lo que la Liga fomenta es la operación profesional de los equipos, el que se vuelvan autosustentables, el que dejen de depender de los derechos televisivos en sus economías, pues así hace sentido vamos nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando en todas las áreas, tratándonos de vincular con el sector empresarial, con las instituciones, con la propia afición, para que eso en un segundo paso nos genere mayores ingresos y estos mayores ingresos se puedan reinvertir en el equipo. Porque en cuanto a movimientos de plantilla, de lo que se vendió de anteriores etapas, ¿tiene que venir algo, tiene que revertir o eso es una etapa ya cerrada? Se vendió y no hay una serie de plazos que van a llegar en X tiempo al club. Tanto así como plazos, no. Existen algunos hitos por cumplir por jugadores que se han ido como Fresneda, como Boyomo, el propio Raúl Moro, que si llegan ciertas situaciones, clasificaciones a competiciones europeas, títulos, minutos jugados o partidos jugados, se devengan algunas variables. Tampoco es que sean cantidades relevantes respecto de las ventas totales. Entonces, eso es lo que existe. Por el mismo tiempo, del mismo modo, también hay plazos pendientes de pago o variables pendientes de pagar de jugadores que vinieron en un pasado. Entonces, esas cantidades se netean, no es que haya un gran remanente por ello. Entonces, básicamente dependemos de la buena o mala gestión que nosotros hagamos en el incremento de la cifra de negocios, que es este número mágico que nos llevará a que entre más abonos vendamos, más entradas por partido, más patrocinios tengamos, pues mayor límite tendremos disponible para poder invertir. Lo digo porque esto no es un hecho imputable a vosotros, sino a la anterior etapa. Siempre nos contaron que las ventas que se estaban haciendo, que en el fútbol actual nadie pagaba al contado y que cuando tú vendías un jugador por, vamos a poner, 10 millones de euros, a lo mejor eso suponía 2 millones de euros de ingreso durante 5 años.
y que eso se imputaba a partir de la siguiente temporada y que eso imputaría o llegaría a beneficio del club en las siguientes temporadas. Entiendo que de todas las ventas que se ha hecho antes, ¿esto no es así? No, la realidad es que hoy sí te puedo decir que si bien es cierto que las ventas son a plazos, y eso sí ya es algo que tienes que dar por hecho, cada que vendes un jugador sabes que la venta se dirá 1 a 2, 3, 4 años. También hay muchos instrumentos financieros a través de los cuales los bancos, entendiendo la estabilidad que a nivel mundial existe en el fútbol actualmente, adelantan ese dinero a cambio de un interés. Entonces, la verdad es que yo no estuve, no puedo hablar puntualmente de lo que sucedió aquí anteriormente, pero por la situación financiera que encontramos nosotros desde el mes de febrero hasta el día de hoy que hemos estado revisando esto, yo supongo que se adelantaron esos vencimientos a través de instrumentos financieros, pero en este caso lo que nos queda más que nada son variables que no se han devengado porque no han sucedido los hitos. Sí, jugar X, jugar tal, X partidos, marcar X goles, jugar X partidos en Europa, etcétera, etcétera. Así es. Eso sería lo que podría suponer ingreso de... Un ingreso adicional. Pues habrá que llamar a Domingo Catoira que nos lo vuelva a explicar, porque aquí sentado donde tú estás lo dejó muy claro, que esos ingresos vendrían para el Real Valladolid en una serie de años. Ahora veo que no. En cualquier caso es algo que quiero dejar al margen vuestro, que es una cosa que vosotros habéis encontrado. Estábamos pendientes de que se acabara de hacer una serie de plazos, de cuestiones legales para que el club fuera definitivamente, una vez que se cerrara la etapa anterior, ¿no? ¿Eso cuándo vence o cómo? Eso ya sucedió. Ya sucedió. Eso, nosotros el 23 de mayo de este año, el club emitió un comunicado a petición del anterior dueño, de Ronaldo, en el cual decía que se había llegado a un principio de acuerdo con un grupo de inversionistas que ahora sería el accionista mayoritario del club. Entre el 23 de mayo y el 25 de junio se cumplieron todos estos hitos, que empezaba desde lo más básico, que era la obtención de la autorización del Consejo Superior de Deportes, hasta evidentemente lo más complicado, que era hacer el pago. Pero bueno, todo esto sucedió en esos poco más de 30 días, y es por ello que nosotros a partir del 1 de julio que hicimos nuestra presentación, ya para todos los efectos éramos los propietarios del club. Es decir, que ahora sois los dueños de vuestro destino. Efectivamente, sin justificación de nada. Incluido el familiar, porque esto lo habéis convertido en una especie de proyecto de vida. Tú te vas a trasladar a vivir aquí, te vas a traer a tu familia, es decir, vas a pasar a ser un vallisoletano más, insertado en esta ciudad, ¿no? Es lo que estamos intentando. La realidad es que sí, yo ya vivo aquí. Tristemente, porque es muy triste a nivel personal, mi familia llega hasta el 15 de enero, entonces bueno, todavía son unos meses complicados, tengo hijos pequeños y hay momentos trascendentales de su vida en los que en esos momentos tienen 5, 3 y 1 año, entonces que se desarrollan muy rápido. Bueno, no estoy pudiendo estar en todo, pero también creo que es por un bien mayor, que es este proyecto de vida que tú comentas, en el cual hoy en día los 5, mi esposa y yo, que ya hemos estado aquí, y mis hijos que todavía no, pero que pronto lo estarán, somos 5 vallisoletanos más, sobre todo 5 pucelanos más, y creemos que bueno, este sacrificio familiar que en este momento se hace vale la pena por el bien mayor que será lo que se conseguirá en Valladolid. ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Qué queréis conseguir con este Real Valladolid? ¿Dónde le queréis llevar? Es extraño porque por principio de cuentas la primera meta no es nada más allá que volver a donde le corresponde estar, donde históricamente es su sitio. Este equipo es un equipo que, si lo mides en puntos, es el 14º con más puntos en la historia de la primera división. Si lo mides en número de temporadas jugadas, es el 12º con más temporadas jugadas. Ha tenido 2 participaciones en Europa, en la Recopa y en la UEFA posteriormente, quizá no trascendiendo hasta etapas de instancias definitivas, pero bueno, en la primera Recopa llegando hasta la 3.ª ronda, en la UEFA haciendo un digno papel. Y que después en algún momento, llamémosle por alguna forma, la suerte dejó de acompañarlo, y hoy en día hemos caído, pero ya hemos sido superados por algunos equipos que hace algunos años veíamos por el retrovisor bastante lejos. Entonces, la primera meta es consolidarnos en ese sitio histórico que nos corresponde, que es entre ese 12º, 14º lugar, si me preguntas a mí, con miras al 10º, en poder tener esa trascendencia dentro del top 10 de los equipos del fútbol español. Para eso, evidentemente, el primer paso es el ascenso. No se puede hablar de otra cosa cuando estás aquí en segunda división, que tienes que ascender en el corto plazo. Consolidarlo, ¿cómo? Porque es muy fácil decir el qué,
pero ¿y cómo vas a hacer esto? Lo estamos tratando de hacer a través de un cambio en la forma de pensar, y tratamos de hacerlo a través de una institucionalización, una profesionalización, un diseño y seguimiento de procesos, y es ahí donde estamos. La realidad es que, contrario a lo que mucha gente piensa o cree o supone, este equipo, ahora que lo tomamos, en la parte corporativa, no tanto en la deportiva, pero en la parte corporativa tenía muchas cosas muy bien hechas. La realidad es que había este camino a la institucionalización, a la profesionalización, a los gobiernos corporativos, que es la forma en la que tanto Enrique como yo sabemos administrar y operar una empresa, estaba encaminado ya hacia ello. Después, deportivamente, lamentablemente, la pelotita no entró el año pasado, y tampoco hace 3 años, y tampoco hace 5 años, y eso nos causó 3 descensos en un periodo de 5 años, y eso es algo que para esta afición fue un golpe muy duro, fue algo que difícilmente se podía pasar por alto, y bueno, por eso han venido los cambios, pero a través de este proceso, retomando todo lo que se ha hecho bien y modificando todas las áreas de oportunidad que existen, queremos llegar a ello, queremos llegar a mantenernos a ese lugar histórico que nos corresponde dentro del top 10 del fútbol español, y en ese momento nos sentaremos, vendré aquí y te presentaré cuál es nuestro siguiente proyecto, pero hoy estamos enfocados en eso. ¿Y cuál es un poco vuestra relación con Valladolid desde el punto de vista institucional, con el tejido social, empresarial? Lo digo porque habéis conseguido, y eso también habla bien, entiendo, de los patrocinadores, la continuidad de Estrella Galicia, Caja Rural, Inexo, Palausa, que ya estaban en la etapa anterior, pero podría surgir la duda de que ante el cambio de propiedad, oye, vamos a esperar a ver quiénes son o cómo vienen, y en cambio ellos han dado el paso, han confiado y ahí están. Y a partir de ahí, ¿hay posibilidades de crecer, de sumar más socios, más tejido empresarial, más apoyo social? ¿Crees que Valladolid en ese sentido tiene campo todavía para que puedan apoyar, sumarse al proyecto del club? Sin lugar a duda, la realidad es que, a ver, primero que nada, muchas gracias, estamos muy agradecidos con todos estos aliados comerciales, socios, patrocinadores o como los queramos llamar, que nos dieron ese voto de confianza en seguir con nosotros, que entendieron que el momento en el que el Real Valladolid más los necesita es ahora, que estamos en una situación de descenso a segunda división, en un inicio de proyecto. Con ellos lo único que hay es agradecimiento. Estamos en una etapa en la que el Real Valladolid goza de uno de sus mejores momentos en cuanto al voto de confianza o respaldo de su afición, 22.413 abonados en segunda división, es lo único que te pueden decir, que la afición está dando ese voto de confianza, está dando ese respaldo, pero sentimos, aparte de lo que sentimos cuando llegamos, es algún tipo de alejamiento tanto con las instituciones como con el tejido empresarial. Valladolid como provincia es una provincia de 33.000 empresas. Hoy en día tenemos alrededor de 60 empresas en relaciones comerciales, no todas de Valladolid. Si nos vamos a las vallisoletanas, estaremos alrededor de las 50 empresas con las que tenemos algún tipo de vínculo. Si estamos hablando de que hay 33.000, entonces me faltan 32.950 a las cuales quiero llegar. Y para todas hay algo que ofrecer. Ya sea a través de acercar el equipo a sus empleados, que se den a conocer a través del equipo, que podamos colaborar de alguna forma en proyectos sociales a través de la fundación. Con todos hay algo en lo que se puede trabajar. Entonces, hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Se va a escuchar ridículo, se va a pensar que es muy soñador, pero hoy nos estamos tratando de acercar a esas 33.000 empresas, a través primero de las cámaras empresariales o las organizaciones patronales, y de ahí iremos con cada uno de ellos. Al mismo tiempo, con las instituciones estamos tratando de tener un acercamiento con todos los órganos de gobierno de Valladolid, tanto a nivel de la alcaldía, a nivel de la provincia y a nivel de la Junta de Castilla y León. Y por último, bueno, tratar de seguirnos estando cerca con la gente. Estamos tratando de conocer qué le importa a la gente, conocer qué le duele, conocer qué le gusta, escucharlos y tener esa vinculación y ese acercamiento. De la realidad es que a mí me pueden ver cualquier fin de semana caminando por el centro o en el corte, bueno, no se puede decir la tienda departamental que está en Paseo Zorrilla, y cuando hubo fiestas, bueno, en cualquier caseta. Estamos de verdad palpando la ciudad, conociéndola, siendo parte, porque tenemos que permear en todos los tejidos, tanto empresariales, institucionales y sociales que hay aquí. A nivel institucional, ¿cómo está el anterior proyecto de Ciudad Deportiva? Porque había un dinero ahí de CVC, sí,
No sé si eso se ha destinado a otra cosa o sigue estando ahí para acometer la obra de la ciudad deportiva, o es un proyecto que ha quedado un poco al margen hasta que vosotros diseñéis otro. El ayuntamiento prometió que iba a cerrar el estadio con el Fondo Sur. No sé si se ha abordado este tema, ha dado tiempo. En ese sentido, ¿cómo está? Creo que es momento de dejar claro que lamentablemente el proyecto de Ciudad Deportiva que se conocía ya no es un proyecto vigente, pero no es que no es un proyecto vigente por nosotros, no es un proyecto vigente porque en 3, 4 años los costos de los materiales que estaban cotizados no hacen sentido con lo que hoy cuestan las cosas, ni la hora hombre, ni nada al respecto. La administración con la que se presentó eso a nivel ayuntamiento ya no es la que actualmente está. Entonces hay muchos cambios. El proyecto de Ciudad Deportiva, como lo conocían, hoy en día no está vigente. Evidentemente nosotros sabemos y entendemos que hay muchos requerimientos de infraestructura que se tienen, tanto a nivel Ciudad Deportiva o anexos del Estadio José Zorrilla, como del propio estadio. Estamos desarrollando nuestro proyecto. Nosotros tenemos que eficientar y viendo institucionalmente esto, y como te lo decía, con esta profesionalización, tenemos que utilizar el CVC para lo que es. El CVC es un fondo que te tiene que generar un retorno de inversión. Retorno de inversión que tiene que volver a ser invertido en el club y así hacer un círculo virtuoso en el cual cada euro que inviertes te tiene que dar 2 y esos 2 los tienes que volver a invertir para que ahora te den 4 y así lo tienes que hacer. Entonces hoy en día estamos priorizando un poco dentro de estas necesidades de infraestructura que evidentemente tenemos, dónde ese retorno de inversión te va a generar, dónde esa inversión te va a generar mayor retorno para que eso virtuosamente se pueda seguir reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo dentro del propio club. Entonces, estamos terminando de definir ese proyecto. Una vez que lo tengamos listo, lo vamos a ir a presentar a las autoridades correspondientes. El Estadio José Zorrilla es nuestra casa, pero no es de nuestra propiedad. Entonces, necesitamos, evidentemente, presentar un proyecto y pedir las autorizaciones a su dueño para poder hacer cualquier modificación. Y ya que se tengan, bueno, presentaremos con todo gusto cuál es ese proyecto, hacia dónde vamos y cómo se tiene visto en esta primera etapa y en las subsecuentes, porque como te digo, es un proyecto que en una etapa se invertirá ese fondo de CVC, porque tampoco genera nada tenerlo en las cuentas de la liga. O sea, hay que ocupar ese dinero, hay que invertirlo, hay que empezar a generar un retorno inmediato, y cuando hace ya ese retorno, cuál va a ser la segunda etapa, la tercera, la cuarta, la quinta, y hasta el número de etapas que nos dé cuando nos sintamos satisfechos y orgullosos de la infraestructura que tenemos. En esa línea, hace no sé, una semana o dos, la Diputación Provincial publicó que había cedido al club una parcela anexa a esa zona en la que inicialmente se iban a ampliar los campos para la ciudad deportiva para un plazo de 50 años en beneficio del Real Valladolid. Sí, pero no es tan así. O sea, es el que hoy en día conocemos como el Campo 4. Sí. El Campo 4 ha estado en posesión, más no en propiedad, del Real Valladolid desde hace 25 años. Se construyó el Campo 4, pero ese Campo 4 no corresponde al municipio de Valladolid, corresponde al municipio de Zaratán. Entonces se requería que la Diputación hiciera la regularización de esa tierra para poder hacer ahora este comodato. No es tanto algo que vaya relacionado con la ciudad deportiva, es algo que así había existido y no se había regularizado en 25 años. Afortunadamente, en este acercamiento institucional que te señalo, así como nos hemos acercado al alcalde, nos hemos acercado al presidente de la Diputación, al presidente de la Junta, y con el presidente de la Diputación logramos en un muy corto plazo, la realidad es que llegando aquí el 1 de julio, en un periodo de 2 meses y medio, pudimos regularizar esa tierra y hoy en día ya está formalmente dentro de los activos dados en concesión al club, porque no es de nuestra propiedad, sigue perteneciendo al pueblo, a Zaratán, pero tenemos el uso por los próximos 50 años. Uh-huh. Bueno, pues iremos avanzando, iremos viendo por dónde va, porque al final esto, lo hablábamos antes de entrar aquí al plato en directo, todo deportivo en el fútbol al final depende de que la pelotita entre. Sí, pero algo que también te comentaba yo y que lo puedo decir abiertamente, es si tú tienes un buen proyecto profesional, institucionalizado, con los procesos correctos, puede existir la mala suerte. Puede ser que el primer año la pelotita no entre. Pero si eres congruente, eres consistente con ese proyecto, lo sigues ejecutando al pie de la letra, ya veo muy difícil que el segundo año no entre, pero el tercero entra porque entra. Entonces, esto es fútbol, pero tampoco es un acto de iluminación ni de magia. Es una actividad en la que por algo a los que hacen bien las cosas se les termina retribuyendo con buenos resultados. Uh-huh. ¿Cuál sería un poco el espejo de un club en España al que se podría mirar el Real Valladolid? Alguien que penséis, joder, me gustaría llegar al nivel que ahora mismo
tiene no sé, en cuanto a gestión, a estatus? Es muy complicado porque cada uno tiene unas características distintas y me vas a entender más tú, bueno, y todo el auditorio que yo que vengo de fuera, pero Castilla y León es muy específico. Es una ciudad, es una comunidad autónoma muy peculiar en la cual no tenemos una capital determinada, pero sí de facto yo siento a Valladolid como la capital de Castilla y León, pero es distinto, entonces no eres una capital de comunidad. Administrativamente hablando no lo es. Administrativamente hablando no lo eres. Entonces es difícil verlo porque te diría, un proyecto a replicar es el proyecto en Villarreal, que Villarreal ha hecho cosas espectaculares. Pero nosotros no somos una ciudad de tan pocos habitantes. Villarreal es una ciudad, no quiero decir una tontería, pero entiendo que alrededor de los 70.000 habitantes. Entonces, de lo que hablábamos, bueno, quizás Zamora quisiera tener un equipo como el del Villarreal, entendiendo situaciones de habitantes. Si me dices, un proyecto bien ejecutado, el proyecto de Villarreal me encanta por lo que significa en el fútbol formativo. Nosotros hoy en día tenemos a 7 vallisoletanos y un palentino que están en nuestro primer equipo. Entonces te digo, en ese proyecto de ponerle un peso a las fuerzas básicas, fútbol formativo y crecerlo desde ahí, Villarreal. Pero de buena gestión en ciudades relevantes o capitales, bueno, el proyecto del Celta de Vigo de los últimos años, que también es de paisanos míos, me parece espectacular. Creo que Osasuna, que tristemente nos ha rebasado en este ranking histórico de la Liga en la jornada 2 de esta temporada y pasaron a ser el 13º y nosotros el 14º, también han hecho un extraordinario proyecto en los últimos años. Entonces, creo que tenemos que competir ya cuando logremos consolidar este proyecto en la primera división, en el lugar que nos corresponde, nos tocará competir ahí donde están situados equipos comúnmente, como puede ser el Celta de Vigo, como puede ser el Osasuna, quizá en buenas temporadas donde está la Real Sociedad, donde están este tipo de equipos. Esto es de ciclos, ya que estemos en ese momento consolidados, a ver, sin duda nos veo lejos de los descensos recurrentes, pero sin duda esto es de ciclos y habrá ciclos, momentos cúspide del ciclo en el cual haremos todo por pelear esos lugares arriba del lugar 10, habrá otros momentos bajos en el ciclo en el cual espero ver de reojo y no cerca el descenso. Así es como nos vemos en esta primera etapa. Cuando eso llegue en los próximos 3, 4, 5 años, porque también te podría decir el próximo año si ascendemos, pero primero tenemos que demostrar esa permanencia y mantenernos. Pero te digo, en los próximos 3, 4, 5 años que eso llegue, nos centraremos aquí y ya te diré cuál es el siguiente proyecto. Por el momento, creo que replicar cosas en México tenemos un concepto que se dice tropicalizar, que es tomar distintas características de distintas cosas y adecuarlas a tus características, pero copiar o seguir lo bueno que ellos hacen. Entonces, yo quiero tropicalizar partes del proyecto del Villarreal, partes del proyecto del Celta, de la Real Sociedad, de los Osasuna, y todo eso meterlo en una licuadora y que eso sea la nueva realidad del Real Valladolid. Fíjate, pero se me viene a la mente que citando esos equipos que has citado, todos, además del crecimiento social, de la buena gestión, ha llevado aparejados un crecimiento en cuanto a infraestructura. Villarreal tiene un estadio completamente nuevo, muy reciente. Anoeta, que era un estadio más actual que el del Real Valladolid, posteriormente incluso ha sido reformado, han quitado las pistas de atletismo, han puesto más gradas, han acercado al público. Osasuna lo mismo, el de Vigo está en ello. Yo sigo diciendo que el estadio José Zorrilla, a mi modo de ver, no basta con cerrar solo el fondo, porque va a seguir siendo un estadio antiguo, con las gradas estrechas, incómodo, y si queremos hacer o conseguir un club que mira al futuro y que se codee con este tipo de clubes, debe también tener una estructura que compita con los demás, ¿no? Es decir, que tú puedas ir al fútbol y que la experiencia de usuario, de abonado, de aficionado, sea agradable, no que los asientos estén sucios por las palomas, que cuando llueve entre las gradas haya agua, pues porque se queda ahí y no tiene dónde desaguar, que no haya espacio para que la gente mayor pueda entrar o salir. Quiero decir que esto es una cosa con la que vosotros os habéis encontrado, que no corresponde a vosotros, pero sería también quizá hora de empezar a pensar que Valladolid necesita una infraestructura de estas características como otras tantas ciudades, ¿no? Con mucho respeto, no voy a cometer el error de... No digo que tenga que ser ya en 2 años, no hablo de prometer, pero yo hablo de necesidad. Pero hoy hago una declaración diciendo, sí, claro que sí estamos, tenemos en el radar un nuevo estadio, y mañana el titular es, el Real Valladolid piensa construir un nuevo estadio. La realidad es que lo que tenemos es este proyecto por etapas que te comentaba hace un rato, que empieza con estos fondos que hoy hay del CVC,
para hacerlos para invertirlos en activos que nos den un retorno y seguirlo multiplicando en un centro de costos específico para infraestructura. Y te hablé de tener etapa 1, 2, 3, 4, 5. Veamos qué es cada una de esas etapas. Voy a empezar por pasos, no me voy a adelantar, no voy a correr antes de caminar. Hoy vamos a empezar por la etapa 1, la presentaremos en cuanto la tengamos lista y después habrá la etapa 2, la etapa 3. Entendemos perfectamente las necesidades de infraestructura que se tienen y para donde nosotros queremos llevar a esta institución, claramente la infraestructura es necesaria. Vamos por pasos, no nos adelantemos. Con mucho respeto, este comentario va a ser muy negativo, pero venimos de perder ayer con la Cultural Leonesa. No creo que sea momento de hablar del día que juguemos en la semifinal de la Champions en el nuevo José Zorrilla. Vamos por pasos, o sea, vamos a solidificar un proyecto, a dar pasos sólidos, a pasos firmes y vamos viéndolo. No buscaba yo un compromiso por tu parte, ni mucho menos. Yo hablaba más de necesidad de ciudad, de modernizar ya Sin esa duda, estructura. la ciudad está creciendo, es de las pocas ciudades que tienen saldo, la única ciudad en este momento que tiene un saldo positivo de población con Madrid. Hay obras de infraestructura de la propia ciudad que próximamente seguirá creciendo y creciendo y creciendo, y evidentemente esta ciudad merece lo mejor en nivel de estadio, en nivel de equipo, en nivel de la infraestructura que les podamos ofrecer. De eso no me queda la menor duda. El tema es que estos muy buenos ejemplos que tú pones, Manuel, vienen de años de estabilidad, de años en primera división, de años con las mismas propiedades. Nosotros cumplimos 3 meses aquí el miércoles, entonces vamos paso a paso y vamos avanzándolo. Tenemos un proyecto muy ambicioso, un proyecto en el cual todo ese tipo de cuestiones están consideradas, pero es por etapas. Muy bien, pues nada, que vaya todo muy bien, mucha suerte para el futuro y ojalá que la racha de 2 resultados negativos se corte ya el domingo contra el Mirandés y volvamos a hablar o podamos hablar de una racha positiva de resultados, como los iniciales, porque tampoco es verdad que son 2 derrotas consecutivas, pero en las 5 jornadas primeras parecía otra cosa, así que ni en 5 jornadas íbamos a ascender ni ahora por 2 derrotas consecutivas vamos a bajar a Primera Federación, o sea, vamos a tratar de trabajar para que vuelvan los buenos resultados. Efectivamente, totalmente, estamos enfocados en ello, estamos enfocados, como te lo digo, esto es por etapas y la primera meta es muy clara, no es el ascenso, es la consolidación en primera división, pero esa tiene pasos y el primer paso es el ascenso. Entonces estamos trabajando en ello y de la misma forma en simultáneo en toda la parte institucional que incluye la parte de infraestructura. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por el tiempo. A vosotros. Este es vuestro espacio cada vez que queráis, aquí sabes que lo tenéis abierto. Por cierto, no quiero acabar esta primera parte sin felicitar a Mario Miguel, el jefe de prensa del Real Valladolid, que lo tenemos por ahí, ha venido a acompañar a Gabriel, hoy es su cumpleaños, así que muchas felicidades para Mario Miguel, por supuesto que sí. Hacemos una pausa y a la vuelta estamos ya con la tertulia, que tengo por aquí esperando a 3 compañeros para charlar. Hasta ahora. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Hoy a mí me gustó el equipo. Lamentablemente cometimos un error al inicio, que lo aprovecharon, pero tuvimos el control, buscamos permanentemente, generamos situaciones, quizás debemos generar más. Nos faltó la definición, que no es un detalle menor. Se nos quitó el ritmo también, nos cortaron mucho. No es que quede como una excusa, pero fuimos muy superior al rival, no lo pudimos traducir en el marcador, que en definitiva es lo que nos gusta. Fuimos intensos, tuvimos ritmo. A veces pasan este tipo de accidentes, que juega mejor no gana, pero si repetimos actuaciones como la de hoy, seguramente vamos a ganar mucho más de partidos de lo que perdemos. No es por llevarle la contraria, yo he visto otro partido y de hecho tenía pensado preguntarle después de... O sea, usted vio superior al Cultural Leonesa, o sea, llegó el control, generó más situaciones, nos tuvo en una... 4 veces a portería, nosotros una, ha conseguido un gol, nosotros no. Han ganado todos los duelos, balones divididos, y yo lo que le quería preguntar es que me ha parecido más en la primera parte el mismo equipo de Albacete que, como decía mi compañero, el de jornadas anteriores. Yo respeto su opinión, pero para mí no fue lo mismo, porque vuelvo a insistir, con Albacete generábamos una situación y nos generaban una, generábamos una y nos generaban una. Hoy yo no vi que generaran muchas situaciones ellos,
Lamentablemente no pudimos invocar las situaciones que generamos. No es una tarea sencilla cuando se te acumulan 11 de atrás. A mí me dejó buenas sensaciones, por más que estoy amargado y desilusionado porque queríamos ganar. Bueno, es tu opinión, la respeto, pero no la comparto. Creo que el equipo le ha metido ritmo al juego en cuanto ha podido. Ha habido un par de 4 caballeros que no han dejado jugarnos mucho porque lo paraban continuamente, pérdidas de tiempo. Está claro que tenemos que mejorar, es una obviedad. El que no sepa eso y no haga esa autocrítica, vamos muy mal encaminados. Y creo que tenemos todavía mucho margen de mejora futbolísticamente, ¿no? Creo que tenemos futbolistas que pueden ser determinantes, quizás todavía no están en su mejor momento, pero tenemos futbolistas muy buenos, esta categoría es muy larga y lo único que pido a la gente es que tenga un poco de paciencia. Sé que el año pasado fue muy duro, fue muy complicado y que las derrotas pues obviamente pueden volver a los fantasmas del pasado, pero por favor les pido que estén con nosotros, que es que son fundamentales. La derrota del Real Valladolid nos dejó preocupados porque es la segunda consecutiva. En la sala de prensa, tanto el entrenador como el capitán ayer, Iván Alejo, no parecían entender o estar de acuerdo con el juicio de aquellos que vimos un mal partido. Y en cualquier caso, pues se trata de analizar lo que allí ocurrió. Y para eso hemos invitado esta tarde a 3 compañeros de derecha a izquierda: Jesús Domínguez, Andrea Cueva y Samuel Galicia. Buenas tardes a los 3, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Manolo. Bueno, por abrir el fuego, no sé si vosotros creéis que el partido, obviamente bueno, yo creo que nadie puede pensar que fue bueno, pero os dejó preocupados por el hecho de ser la segunda derrota consecutiva, porque se pudo ver, al menos en mi opinión, en la primera parte, la misma imagen de equipo más flojo, menos intenso que el día de Albacete, o lo analizáis de otra manera. A mí sinceramente me preocupa un poco más estas declaraciones post partido, sobre todo porque yo creo que un partido que pierdes no has podido ser superior al rival jamás. Las situaciones de partido, que sabemos que hay muchos pequeños partidos dentro de los 90 minutos, yo creo que no fuimos superiores en ninguno. La Cultural hizo lo que debía hacer, adelantarse en el marcador en los primeros minutos, saber estar encerrados atrás, incomodar al Real Valladolid. A partir del minuto 70 no se jugó prácticamente ni 10 minutos seguidos al fútbol, y creo que un Real Valladolid que se supone que es superior tendría que haber sabido dar la vuelta. A mí en ningún momento me pareció el Real Valladolid superior a la Cultural de ayer, en ningún momento. Bueno, yo voy a discrepar un poquito. Me voy a posicionar no a favor del técnico, pero sí como buen gallego un poco en tierra de nadie, ¿no? Creo que el técnico tiene razón en determinadas cosas, y es que el Real Valladolid, efectivamente, como dijo Alejo también, es el único equipo que quiso ganar, a pesar de que la Cultural fue quien se llevó los 3 puntos y supo maximizar esa ocasión que tuvo, pero a mí me pide el cuerpo más. Es cierto que el Real Valladolid pone 32 centros a lo largo del partido, de los cuales 9 son rematados. Esos 9 remates forman parte de los 18 tiros que hay, pero efectivamente, como tú comentabas en la rueda de prensa, hay solamente uno entre los 3 palos. Yo creo que el Real Valladolid tiene que mejorar mucho en la confección de balón, porque muchos de esos centros y muchos de esos disparos se dan en una posición no ventajosa o en situaciones en las que el área estaba superpoblada, y creo que tiene que ganar en variedad también en ese tipo de acciones, no solo poner centros y colgar balones a la olla, como comúnmente se dice, y a ver si alguien remata y que estén los 5 metidos dentro de la portería. Hay que buscar también una segunda línea, hay que buscar también una fluidez, un disparo desde fuera, desde lejos, desde larga distancia, que ayer, por ejemplo, tampoco se busca. Creo, en definitiva, que hay muchísimas cosas por mejorar, pero con todo y con eso, sí que creo que el Real Valladolid quizás hizo más que la Cultural. Lo que no sé es si lo hizo mejor. Es más, creo que no lo hizo mejor. Y como bien decía Samu, sí que me preocupa el que el técnico, yo entiendo que en caliente es difícil también analizarlo, pero me preocupa que el técnico no sea capaz de leer esto en el momento y decir: tenemos que seguir mejorando, pero hacerlo con un tono diferente a ese tono quizás hasta retador por momentos, ¿no? De pensar que lo que hicieron valió. Y me preocupa sobre todo la parte en la que indica que jugando como ayer se van a ganar más partidos de los que se van a perder. Yo ahí discrepo mucho. Yo creo que para ganar en esta categoría vas a necesitar mucho más de lo que hiciste ayer. O mejor dicho, preciso, vas a necesitar hacer las cosas mucho mejor. Porque ayer hiciste mucho, pero no lo hiciste bien. Correcto. Igual que podemos profundizar sobre ello, que el equipo trabaja mucho, pero de momento hay cosas que se ve que no las está trabajando bien. A ver, yo pienso un poco en base a lo que decía mi compañero. Sí que es verdad que yo creo que el técnico Almada
creo que tiene que ver el partido. O sea, igual en directo no es capaz de ver los errores o igual las sensaciones que tenían eran más positivas que negativas. Yo creo y tengo la fe de que luego cuando haya visto el partido tranquilamente con su staff, en su casa, tranquilamente como le vea, que sepa identificar los errores. Efectivamente, con lo que está haciendo el Valladolid ahora mismo no le vale para el objetivo que tienen. Decía Iván Alejo que pedía paciencia a los aficionados. Sí que es verdad que cuando ya vemos 2 derrotas encadenadas seguidas, cuando tienes un Mirandés que encima debería ser un rival que debes ganar, que también viene de derrota el pasado fin de semana contra el Zaragoza, la gente lo que quiere es ganar, pero sobre todo si pierdes, hacer las cosas bien. Si solo tienes un tiro entre los 3 palos, pues si ese tiro le fallas, al final vas a perder. Yo creo que, como decía mi compañero, sí que es verdad que hay veces que si un equipo juega mejor, puede perder porque hay cosas que por fortuna no te pueden salir. Pero yo creo que al Valladolid le faltó muchísima creatividad en ataque, si no es por una banda, por otra, por el medio, buscar la manera, lo que decías, hay un centro, van todos al mismo punto, como que se chocan totalmente desorganizados. Entonces yo creo que eso o es culpa del entrenador o es culpa de los jugadores que no están sabiendo gestionar el juego a campo abierto. Yo es mi opinión, vaya. Yo ayer durante el partido lo vi y lo comenté en redes sociales. Yo vi a Almada muy activo, especialmente en la primera parte y en la banda, dando continuamente instrucciones a los jugadores, indicándoles que no dieran pelotazo, que muchos daban pelotazo, sino que buscaran profundidad y velocidad en la circulación del balón. Y los jugadores o no lo entienden, o no lo hacen, o no pueden, o no les sale ayer. Pero yo creo que las 5 primeras jornadas vimos a un Real Valladolid, que quizá por la novedad y porque al técnico igual aquí no le conocían tanto, y ahora yo creo que ya le han pillado un poco el truco, es decir, ante la presión del Real Valladolid, pelotazo arriba, y aquí, como además normalmente el equipo rival te gana en superioridad porque pone más gente en el centro del campo, o te gana el balón de primera o te coge la caída y ya te genera una contra. Y eso lo estamos viendo ya en los últimos partidos, incluso en algunos que se ha ganado, porque Iván Ania lo explicó en Zorrilla perfectamente en la sala de prensa, a qué habían venido y cómo le iban a jugar al Valladolid. Y yo creo que desde entonces no he visto un cambio, una adaptación por parte del Real Valladolid para superar eso. Sí, pero... Al contrario que los rivales, perdón. Sí, al contrario que los rivales. El propio Córdoba efectivamente matiza su juego y el Albacete matiza su juego. No solo por el Real Valladolid, porque el Albacete venía de varias jornadas en las que había encajado muchos goles. Ayer, sin ir más lejos, vuelve a encajar otros 3, a pesar de que acaba ganando de manera milagrosa. Sí. Pero al final es un equipo que varía su plan para evitar esa fortaleza tuya. Y tengo la sensación... Yo entiendo que los equipos grandes a veces se construyen a partir de una personalidad, pero tengo la sensación que la personalidad del Real Valladolid necesita todavía terminar de forjarse y tener determinadas cosas que no está teniendo. O por lo menos empezar a encontrarla, Claro. porque es que luego al final y al cabo sí que hemos visto más variedad táctica de otros equipos, pero Almada ha llegado ya hasta decir el 11 antes de entregar ya las actas y como se entrega todo siempre, en rueda de prensa, dejando todas las cartas descubiertas, pero bueno, a mí, hablando de ayer ya un poquito, lo que me dio la sensación era, o que bien, como ha dicho bien Manolo, que Almada estuvo muy activo en la primera parte, que o bien ese mensaje no llegaba a los jugadores y en el caso de que ese mensaje de un entrenador no llegue a los jugadores, son los jugadores también los que tienen que dar un paso adelante y tirar un poco de libertad para saber por dónde puede ir el partido también. Yo, por ejemplo, ayer en medio campo lo vi inexistente, sobre todo juegos por bandas, que la mayoría de los laterales que doblaban era siempre por dentro, nunca por fuera. Cuando un equipo está encerrado tú tienes que buscar amplitud y yo veía que achicábamos todavía más el terreno del juego y sobre todo hemos sido más protagonistas, según ha dicho Almada. Yo no creo que hayamos sido más protagonistas. No es cuánto porcentaje de posesión tengas el balón, que creo que ayer tuvimos un 51, 69, creo que un 50 y pico, sino qué haces con la pelota. Si tienes la pelota y estás todo el rato de banda a banda, basculando, dándole tiempo de sobra a la cultural leonesa para estar preparada atrás y estar replegada, yo creo que no, sí, hay que hacer las cosas efectividad. Hay que hacer las cosas de manera eficaz, de ir con un sentido, no correr como si no tuvieras ningún sentido por el campo, por un lado, por otro no. Hay que hacer los sistemas, hay que jugar organizados. Almada, de hecho, yo no sé lo que le habrá dicho a sus jugadores ayer tras el paso por vestuarios, quitándolo de Amaz, en el minuto 58 hace los cambios. Intenta cambiar de sistema, intenta, no sé, meter gente nueva en el campo para que haya otra energía, para que haya otro feeling, no lo consigue. Yo creo que igual Almada lo que hace en la rueda de prensa es dar un paso al frente por sus jugadores, defenderles y seguir adelante, porque los jugadores yo creo que ayer poco lo hicieron. Lo que pasa es que, a ver, tener el balón está bien y a veces puede tener mérito, pero a veces no. Es decir, tener la pelota tiene mérito cuando el rival también la quiere, tú se la disputas, se la quitas, le ganas. Cuando el rival te la regala, pues no tiene ningún mérito tener el balón y la posesión. Es un 69% de posesión completamente condicionado. Fíjate,
pensando en el Andorra y pensando en un entrenador que está de moda ahora mismo como es Eder Sarabia, el Andorra cuando desciende hace un par de años lo hace teniendo hasta el 70 y pico % de posesión en ocasiones y acaba descendiendo, ¿no? Al final viene condicionado ese plan de la cultura leonesa también, sabemos cómo es el Cuco Ciganda, creo que no sorprende a nadie, pero yo vuelvo a apelar a la variedad de recursos, ¿no? Que es verdad que el Real Valladolid ahora mismo da la sensación de que no los está teniendo, porque yo vuelvo a discrepar un poco en lo de que no hubo, volumen sí que hubo, lo que pasa que te da igual poner 200 centros si al final, incluso por más que los remates, está el área más poblada, ¿no? Creo que ahí lo que falta es otro tipo de recursos que además siento que la plantilla adolece de ellos, porque a día de hoy sin Chucky, Ponsó de momento no está consiguiendo hacer demasiado en esa segunda línea, y luego en el centro del campo hay un perfil de futbolista que solo existe en Mario Maroto, y de momento la confianza en Mario Maroto no está siendo demasiada. Es cierto que ahora mismo está lesionado también, pero al final un jugador que sea capaz de mover el balón no existe ahora mismo en el Real Valladolid. Y por otra parte, esto me retrotrae un poco la era de Pesolano, tampoco sé si de verdad lo quieren, porque lo que quiere Almada precisamente es esa presión elevada, esas líneas altas, llevar el balón a banda y poner centros. Por eso, por ejemplo, el 4-4-2 de ayer no soluciona nada, porque al final estás cayendo en el mismo vicio. El problema está cuando por detrás no tienes otro tipo de fútbol, y yo creo que hasta enero va a ser difícil que lo tengamos, salvo que de repente empiecen a confiar en Maroto. Y luego sí que es verdad que estamos hablando del ataque, porque al final fue ayer sin falta de ideas, como acabamos de decir. Te meten un gol en el minuto 6 y tienes todo un partido. Es preocupante que al final metiéndote un gol al inicio luego no sepas capaz de anotar tú también, que menos que empatar el partido. Pero por ejemplo, en el error de la Cultural, hablando un poco de la defensa, Laucher hace el error, vale, pero es que luego no hay repliegue, luego no hay emparejamientos 1 con 1, entonces no sé si fue porque el Valladolid entró descentrado, porque al final fue en los primeros minutos del partido, o porque realmente no saben cómo tienen que colocarse en defensa o no tienen esa intensidad necesaria en un partido de este calibre. Entonces a mí también me preocupa un poco la defensa, porque si luego nos meten un gol al inicio, no somos capaces de revertir la situación, por lo menos ser capaces de no depender solo de Guillerme en la portería, porque realmente nos está salvando de muchos más goles que nos tendrían que haber metido. Claro, viene un error grave de Meseguer, como bien apercibías cuando veamos el resumen, pero también del repliegue de la banda derecha, que no hay nadie que acompañe incluso a una segunda línea, pero sobre todo Meseguer es el que ahí se queda colgado. Y ahí, siendo decirlo así, sí que creo que es fruto de la poca intensidad que tiene Meseguer en determinadas acciones, porque posteriormente creo que también se veía repetido la jugada. Hay otro disparo que termina desde fuera del área, creo que es de Chacón, que viene otra vez propiciado por una falta de intensidad clara en el centro del campo. Y ayer ahí creo que se juntó eso con que él y Laucher no acababan de saber cuál era el rol de cada uno, y por ahí también hubo bastante pérdida sin Juric. Sí. Eso es así. Yo ayer, de hecho, creo que el centro del campo nuestro fue un agujero negro en el que se notaba claramente la ausencia de Juric. Juric a lo mejor no es un jugador muy dotado técnicamente para jugar y hacer jugar al resto del equipo, pero es un pulmón en el centro del campo. La cantidad de balones que corta, ayer ¿quién cortó balones en el centro del campo del Real Valladolid? Cosa por otra parte que, siento decirlo así, siento parecer muy crítico a lo mejor, pero que podía caber, o sea, podía pensarlo uno, teniendo en cuenta que ninguno de los dos mediocentros que salen ayer de inicio tienen ese perfil de 6. Claro. Es cierto que luego cuando Adani sale tampoco hace una gran actuación, también porque sale condicionado por el resultado y a un rol diferente, pero ayer faltaba un mediocentro defensivo en el campo, no lo había, y por eso se dan esos problemas también en balance defensivo en ocasiones. Y luego, otra situación que yo también le veo, y además, como lo he dicho cuando ganábamos, pues lo puedo decir ahora cuando perdemos, y así nadie me puede decir que sea oportunista, pero vengo diciendo que el Real Valladolid no se escalona en cuanto a los jugadores de ataque. Van todos a rematar al centro del área, nadie hace un desmarque, es decir, no atacamos los espacios, ni en medio del campo, ni en los delanteros. Pones un centro desde el lado que sea y están los tres amontonados que a veces se estorban. Nadie rompe al primer palo para arrastrar un central o para habilitar un espacio para otro compañero que llegue en segunda línea, que no llega nadie, pero ni a atacar ni a defender. Es que estamos viendo que en todos los partidos la segunda línea del equipo rival llega a nuestra frontal completamente suelta. Pero ¿y eso de quién es error? ¿De quién consideras tú que es error eso? Pues no sé si es que el entrenador no lo trabaja y por tanto el equipo no lo hace, o si el entrenador lo trabaja y los jugadores no lo hacen, pues será que tácticamente son despistados, digamos, no lo sé, no sé a qué obedece, pero es evidente que partido tras partido ocurre. Y los jugadores de aprovechar segundas jugadas. Claro. Porque no estamos viendo tampoco segundas jugadas de decir, bueno, lo que decía Manolo, arrastró al primer palo, pero yo como sé que mi compañero está arrastrando, me meto yo detrás por si acaso se da un rebote o algo. Lo has dicho tú además al principio de la tertulia, que ni un rebote cayó tampoco a nuestro lado.
Y eso muchas veces ya no es tanta suerte, sino también trabajo, sobre todo a nivel defensivo, a nivel de colocación, que yo entiendo también que le puede faltar a estas alturas el Real Valladolid, porque de verdad que venimos de una temporada la anterior que ha sido para olvidar, y yo entiendo que va a costar algunos meses, algún tiempo de adaptación, a que se asiente un poquito. Decía Alejo también que pedía un poquito de paciencia a la afición, pero también desde dentro del club, desde dentro del Real Valladolid, tienen que saber de dónde viene la anterior propiedad, qué es lo que ha pasado con ella, qué temporada hemos tenido anterior, y que ahora mismo la afición no está para tener mucha paciencia y lo que quiere son resultados inmediatos, y más en un derbi contra el Cultural. Y además, más allá, como decía el presidente, de la situación histórica del Real Valladolid, 14º, tal, más allá de la historia, hoy por hoy, si hablamos exclusivamente de presupuestos, de plantillas, el Real Valladolid desafortunadamente no es un equipo puntero en primera división, pero sí lo es en segunda división, y creo que la exigencia debe ser mucho más en segunda división, sin querer con esto decir que no haya que exigirles en primera. Yo ahí debo confesar que tengo ciertas dudas por una cuestión muy sencilla. Víctor Horta aquí, en estos micrófonos y en esta tertulia, te dijo que como alrededor de un 30% del presupuesto que tenía el Real Valladolid para esta temporada estaba invertido en jugadores que ya no están. Luego hay dos clubes que evidentemente están en gasto por encima de ti, a pesar de ser los últimos en el límite salarial, que son Almería y Granada, y ya solo el hecho de que el 30% del dinero que tú tienes para este año estén jugadores que no están, implica que en lugar de ser el tercero, posiblemente seas el octavo o el noveno. El propio Víctor Horta, a finales de julio, principios de agosto, dijo que él estaba calculando que aproximadamente estaría entre un séptimo y noveno puesto. Pues yo tengo la sensación de que nos estamos moviendo más ahí. Y por otra parte, hablabas también de esa cuestión de historia, que el presidente lo dice y todos estamos orgullosos de la historia del Real Valladolid, pero siendo así, hay una cuestión muy clara, y es que el escudo no gana salvo que seas el Real Madrid en Champions. Correcto. Fuera de eso, con el escudo no vas a ganar. No, está claro. No hablo de escudo, pero igual que digo que no hablo de historia en primera, tampoco hablo en segunda, pero que obviamente por proyecto, por club, por ciudad, por entidad, incluso por plantilla, deberías el estar Real Valladolid en segunda división tiene que tener mucha más exigencia que en primera. Pero de momento a nivel de plantilla yo no lo estoy notando, no sé si vosotros también. Yo creo que la única línea que se ha mejorado respecto al año pasado ha sido la portería, que Guillermo está siendo un auténtico seguro de vida. Bueno, la defensa también. No, la defensa. Bueno, a ver, el problema es que a Yaguat no lo hemos visto todavía. Ahí está. Faltan cosas por ver, yo creo. Yo creo que Yaguat es un extraordinario central. Yo creo que el día que Yaguat y Tomeo jueguen juntos, probablemente tengamos la mejor pareja de centrales de la categoría, a mi modo de ver. En los laterales es verdad que ha venido gente joven, Trilli, bueno, tienes a Garry, que lo está haciendo muy bien cuando sale, no se nota la diferencia con respecto a Bueno. Trilli le está costando un poco más, bueno, pero también tienes a Coque. Alejo no lo está haciendo mal en ese puesto. Quizá ahora que te quedas sin Amat, pues vas a tener que poner a Alejo en su sitio y poner a Trilli de inicio, a Coque en el lateral, no te queda otra, porque nos lo ha dicho el presidente, lo de Amat es una triple fractura en la cara, una doble exterior y una interior, que es la que preocupa porque le puede afectar al ojo. Le iban a operar entre hoy y mañana y tiene entre 2 y 4 meses de baja. Una gran pérdida. O sea, estamos hablando de una baja importante en cuanto a tiempo. Ahí va a haber que hacer rápidamente un encaje de bolillos. Y amarilla ayer Alejo por protestar el golpe que le dan a Amat. Sí, eso es verdad. Sí. Eso es una cosa que no... En fin. Sí, eso ya nada. Hablábamos de que el Valladolid es un equipo de ciudad, un escudo, una afición que, pese a que la temporada pasada pasó lo que pasó, siguen amparando, los aficionados siguen yendo cada día al Zorrilla, y yo no sé qué más se le puede pedir a la afición. Entonces, paciencia sí, pero hasta cierto... No, digo en plan, bajo mi punto de vista. Entonces, yo lo que pienso es que el fin de semana que viene es una oportunidad muy importante, lo primero para que los jugadores vuelvan a, no sé, recuperar ese feeling, recuperar esa ambición quizás por subir a primera, por intentar seguir barajando las posibilidades, las posiciones de arriba. Y luego también para que la afición vuelva a recuperar esa fe en su equipo, vuelva a seguir confiando y vuelva a ir con caras de ilusión al Zorrilla. Yo creo que es muy importante. Claro. Mira, hay un detalle, por contarlo, que me lo contaban esta mañana, hablando de jugadores, que es verdad que ayer Lachuer debuta como titular y no tiene un buen día, es innegable. Pero a Lachuer le hemos visto jugar el año pasado, quiero decir que no podemos dudar de la calidad de este futbolista, al menos yo no lo voy a hacer, y me parece que es un jugador que nos va a dar mucho, o nos tiene que dar mucho, más que ayer, evidentemente se equivoca en el minuto 6. Bueno, pues me dicen que el chaval ayer estaba al borde de llorar al final del partido, que se quedó solo en el vestuario cabizbajo, a un lado,
que al final ha pedido hablar con el vestuario porque quiere disculparse y pedirles perdón porque entiende que el equipo ha perdido por su culpa. Bueno, a mí eso me habla de un chaval comprometido y de un tío profesional que reconoce que se ha equivocado, que ha cometido un fallo y ya está. Y el deporte, pues al final son fallos. Eso por lo menos me da la satisfacción de que, o la seguridad de que sabiendo de dónde viene, cómo ha jugado y el compromiso que demuestra este comportamiento, pues es un tipo que en el momento que coja un poco de vuelo y la confianza del sitio nos va a dar mucho. Lo mismo que la aparición de Yaguad. Quiero decir, hay jugadores que tienen que aparecer y hacer mucho. A Ponsol lo estamos esperando también. Hasta ahora ha sido irrelevante, ¿no? No sé, pero... Es un jugador que en la Liga, en Francia, no solo la temporada pasada en segunda división, ha hecho números. Claro. En un par de temporadas, el año del descenso suyo, creo que totaliza alrededor de 8 o 10 jugadas entre goles y asistencias, que es algo que aquí ya hubiéramos querido este año pasado o en otros descensos. Al final estamos hablando de un futbolista que a priori sí que tiene que dar mucho y, bueno, no sé si a lo mejor la adaptación al idioma, al fútbol español o a qué, pero es cierto que todavía no está dando. Los fichajes en general yo creo que nos deberían poner en otra esfera, de pelear con una mayor consistencia que la que estamos teniendo ahora mismo. Sí, no, eso está claro. Y luego, ahí coincido contigo, yo a Mario Maroto le veo y le espero en este equipo. Yo creo que, por lo que le conocemos y los que le conocemos, es un jugador que puede aportar mucho. A mí me lo parece. Si le dan la confianza, si de verdad lo utilizan con confianza y el entrenador cuenta con él convencido de lo que puede dar y el chaval ve esa confianza, estoy convencido que tenemos un muy buen futbolista. El fútbol lo tiene. Y fútbol, claro, si ve que es un parche que va a jugar ratillos y que tal, no sé qué, pues a lo mejor el chaval no está para jugar, no rinde, ¿no? Pero me parece que es un futbolista que nos puede dar mucho. Sobre todo por lo que decía, porque a día de hoy es el diferente. En el centro del campo es así. Y es cierto que es un futbolista que no ha terminado de asentarse en la élite, que viene con 21 años, creo que todavía no cumplió los 22 recientemente, y que parece que queremos que suban con 18 y que sean todos Lamine Yamal, y no es el caso tampoco, pero creo que es un jugador que puede tener ese bagaje. Y sobre todo, yo lo demando, yo puedo entender, al final el entrenador es Guillermo Almada, no soy yo, ni mucho menos. Claro. Entonces yo puedo entender que él tenga un plan, pero sobre todo yo lo demando por lo menos para el plan B, ¿no? Y que es cierto que el otro día le sale bien la jugada, porque sale como media punta y acaba haciendo el gol, pero a mí me pide el cuerpo que esté en la base y que sea él en determinados momentos quien lleve la manija. Perdona, gol y asistencia. Y asistencia, es verdad, sí, sí. O sea, quiero decir que el rato de Maroto, a mi modo de ver, fue, vamos, muy bueno, increíble. Das una asistencia, que es el que propicia la victoria, y luego tu gol afianza esa ventaja, pues hombre... Pero, y en este sentido, también, igual que digo lo de Lachuer, que lo conocemos de verle jugar, la trayectoria de Almada habla de que siempre ha confiado mucho en jóvenes jugadores en su país, o sea, siempre ha dado mucha cancha a los chavales. Por tanto... Esperemos que lo haga con Maroto también, porque claro, tiene una proyección muy buena el chaval y yo creo que, además, una temporada buena para dar confianza a jugadores, a mí me parece perfecta una segunda división, sí. Porque si no le das no se va a minutos en segunda división, en primera no va a tener casi ninguno. Entonces, bueno, yo espero que forme parte del proyecto poco a poco. Tampoco soy yo mucho de forzar las cosas, de querer desde el minuto 1 que se vean todos los cambios del técnico y que se note ya una mano de autor. Creo que va a llevar un poquito más de tiempo, que sí que estoy de acuerdo que tenemos que tener un poquito de paciencia, pero desde el club yo también estoy seguro de que saben de dónde vienen, saben qué temporada arrastramos y saben que la afición espera algo más. De hecho, creo que esta semana ya Mario, el juvenil, iba a entrenar con el primer equipo. Si no me equivoco, esta semana le han llamado para entrenar con el primer equipo y probablemente vaya convocado ya el domingo contra el Mirandés. Sí, pero que llevamos 7 jornadas, que es que la liga es muy larga, no estoy diciendo que esperemos a mitad de temporada para reaccionar, pero que al final yo creo que todo lleva su proceso, como apuntabas, no vamos a pedir todo ya de ya, tampoco vamos a esperar al final de temporada para hacer las cosas, y cuantos más chavales se sumen, el técnico les dé y les vaya dando esa confianza necesaria, yo creo que eso va a sumar un plus al equipo sin ningún tipo de duda. Jesús, que conoce mucho mejor que yo la cantera, iba a hacer un apunte referente a Mario. Mario Domínguez, coincido mucho con lo que dice el técnico, tiene ángel. Es un futbolista que por momentos no está siempre conectado en el juego. Yo le llevo viendo desde que es cadete, bueno, lo digo, cadete era antes de ayer, como quien dice, este es su primer año juvenil. Pero es un futbolista que la que tiene la manda a la jaula. Hay que ver que luego, subiendo peldaños, sea capaz de hacer eso. Pero yo recuerdo verle una exhibición en Lezama, en un partido amistoso contra el Athletic Club, que fui con un amigo. Revolucionó el partido. Iba ganando el Athletic, no recuerdo si era 2-0 o 3-0, y entró él, metió 2 goles y una asistencia, una vaselina, bueno, fue una cosa de locos. Es un futbolista que a nivel técnico
tiene todavía que crecer, pero que tiene un gol que yo no lo he visto en los anexos ni a José Arnaiz, ni a Dani Vega, que llegó a debutar en el primer equipo, ni a Miguel de la Fuente, que está en primera división, ni a Arnu, que lo tenemos ahora mismo en el primer equipo. Hay que ver cómo progresa ese chico, pero si es capaz de trasladar lo que está haciendo en cantera, esa facilidad para hacer goles al primer plantel, pues no descartaría que efectivamente viéramos su debut de esta misma temporada. Y jugar con dos delanteros, que ayer lo hicimos un rato, salió Jorge Delgado, porque es innegable que la tasa para meter un gol necesita 4 o 5 remates, y no lo digo como crítica, también es verdad que el tipo se pelea con toda la defensa al solo y a veces también, pues claro, cuando muchas veces vas a rematar ya estás ahogado. Pero tener al lado un jugador que se aproveche precisamente de la pelea, porque es que, claro, las defensas rivales con solo un delantero viven muy cómodos. Si tú le pones a un tipo que se pelea con todos, que baja todos los balones, y luego le pones a otro al lado que los pueda rematar o aprovechar, igual ya no viven tan cómodos los defensas rivales. A lo mejor también hay que pensar en esa aportación, primero para ayudar a la tasa y segundo para mejorar la aportación ofensiva del equipo. En teoría, Chucky y Ponso van a cubrir ese rol, o esa es la intención, pero es cierto, yo aquí Samu se acordará y os acordaréis todos de Enes Unal. Sí, Enes Unal era un jugador que tenía un poco lo que tiene la tasa, ¿no? Dentro de que su fisonomía es un poco diferente, pero es un futbolista que se bregaba con todos, que se pegaba con todos, que tenía 200 ocasiones. El delantero defensa. Y le costaba mucho meterlas, y sin embargo a su alrededor siempre había alguien que las cazaba. Pues yo creo que la tasa es un poco ese perfil también. Yo iba a comentar que justo ayer la tasa, yo que me siento cerca, vamos, en el fondo norte un poquito ladeado, no tuvo un partido para nada fácil. No con la pelota, sino fuera, le pegan mucho sin pelota. Y no le pitan una falta. Ayer los dos centrales de verdad le volvieron completamente loco, y no hay que olvidar que bueno, que podrá tener más fortuna o no en cuanto a las ocasiones que tiene, pero que es un luchador nato. Sí. Y ayer no tuvo para nada un partido fácil. Y que le pegan mucho y le pitan muy poco, eso lo he dicho ya el año pasado. Que esas en Getafe igual se las pitaban, pero aquí no se las está pitando nadie. Que le pegan, sí, no pero le poner pitan... otra persona ahí para precisamente esos rechaces, esos balones que no pueda cazar al vuelo la tasa, que le vemos mucho jugando de cabeza, también muchas veces incluso cuando salta le tiran al suelo. Entonces yo creo que también está acertado Manolo con que pongan ahí a otra persona. Yo creo que, no sé si meteremos más goles, pero desde luego que más complicado a la defensa rival se lo vamos a poner. Bueno, pues vamos a acabar viendo imágenes del Promesas, que tampoco tuvo buen día ayer ante el Atlético Astorga, partido que vivimos en directo aquí en la 8 Valladolid, y el equipo de Baraja pues acabó perdiendo 1-3. Además, el equipo leonés o Maragato se puso con 0-2, y la verdad es que el equipo vallisoletano, no sé, yo le vi cosas... errores, no sé si infantiles, es decir, ¿no? Porque muchas veces los equipos se nota si funcionan o no funcionan, pero errores infantiles, el 0-1 Cervero, 0-2 Javier Álvarez, el 1-2 Carvajal y el 0-3 ya Ayub. Y a partir de ahí, pues, bueno, el cabreo de Baraja en la rueda de prensa, que no era para menos. Con el partido que perdió su equipo, la verdad que tiene que hacérselo mirar la plantilla del Promesas. Me preocuparía si esta situación se hubiese dado durante los últimos los 3 primeros partidos, ¿no? Creo que el equipo viene trabajando muy bien, es lo que les he transmitido a ellos, pero me da rabia que todo lo que habíamos conseguido en sensaciones positivas, en confianza, en ser un equipo sobre todo fiable, sólido, no encajar, pues en 45 minutos lo hemos tirado al traste. ¿Qué ha pasado? Evidentemente no podemos cambiarlo, podemos trabajarlo para que no suceda otra vez, pero a partir de aquí ellos tienen que resetear cabeza y trabajar y pensar en el siguiente al ritmo que veníamos trabajando. Bueno, pues lo podemos dejar en un mal día, ¿no? Muy malo, de hecho. Espero que no se repita, porque creo que el Promesas puede dar mucho más de lo que dio ayer, sin lugar a dudas. Y es verdad que también en este sentido ayudará mucho cuando la primera plantilla acabe de tener estas lesiones. Yo imagino que cuando Yaguab esté ya para ir convocado, Aranda dejará de estar en el primer equipo y podrá jugar con el Promesas. Con el Coque también, Xavi Moreno tener más presencia de la que está teniendo. Al final, eso yo creo que efectivamente le va a dar, pero igualmente, aunque a esos jugadores se les echan falta, creo que la plantilla de ayer y el 11 de ayer deberían haber ganado a la Astorga, dicho con el máximo respeto al conjunto Maragato. Sí,
Yo también estoy de acuerdo. Los dos primeros errores son bastante groseros. Sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Bueno, gracias a los tres por haber venido a la Gracias, tertulia Manolo. de la 8 Valladolid. Vamos a cerrar aquí este bloque y vamos a ver, porque hubo mucho deporte este fin de semana. Los dos de balonmano jugaron en casa, derbi de rugby, la media maratón. En fin, que no nos hemos aburrido en todo el fin de semana. Vamos a hablar de todo ello a continuación. Cerramos el fútbol, eso sí. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Vamos a hablar de balonmano porque en la tarde del sábado tuvimos doble partido en Huerta del Rey. Primero jugaron las chicas y luego los chicos. Primero el Aula, que empató frente al Elda, y luego el Atlético Valladolid, que consiguió ganar cómodamente a su rival, a un equipo que llegaba con algunas bajas, el balonmano Guadalajara, y que bueno, pues finalmente se encontró con el muro de la portería del equipo vallisoletano, porque durante una parte y media Juan Mavar y luego en el último tramo César Pérez Verdejo pues amargaron la tarde a los jugadores del conjunto de Guadalajara. 10 goles la ventaja final, 32-22 para el conjunto vallisoletano. Juan Mavar hizo 13 paradas, un 48% de eficacia, y César Pérez, el rato que jugó, 8, es decir, un 50% de las que le tiraron. En fin, así pues luego al final vimos que no había manera. Y además luego también pudimos ver a un equipo muy rocoso, muy cerrado en defensa. Están funcionando francamente bien la defensa 6-0 del Atlético Valladolid, lo que le permite correr, lo que le permite jugar rápido con los extremos, en este caso Alex Díaz, por ejemplo, en esta acción. Al final la pelota pues, se la va a llevar Gustavo Oliveira para conseguir marcar otro gol, bien desde el extremo, bien desde el lateral. El equipo vallisoletano, cada vez que recupera una pelota, consigue hacer un gol con mucha rapidez y con mucha fluidez. Ahí están viendo las paradas. Juan Mavar paró hasta varios lanzamientos de penalti. El parcial inicial fue de 9-1 para el Recoletas Atlético Valladolid. Es verdad que ahí se pidió un tiempo muerto y con el 9-5 pues se acortaron las cosas. Ese 5-0 primer tiempo muerto, luego de ahí se pasó a 9-5, pidió tiempo muerto David Pisonero, volvió a abrir ventaja el equipo vallisoletano y a partir de ahí ya no hubo más opción. El conjunto vallisoletano, que por cierto ha ganado los dos partidos que ha jugado en casa, primero contra Badahuesca y este contra Guadalajara. Entre medias, pues ya saben, la visita al Palau al Fútbol Club Barcelona. Un partido que para el conjunto vallisoletano en cuanto a parciales, 5-1, 8-1, al minuto 10 igual, luego 9-5, 13-5, al descanso 16-9, en la segunda mitad 18-11, 22-11, 25-14, 27-16, 31-19 y 32-22 final. Llegaron a ganar hasta por 12 goles de diferencia los jugadores del Recoletas Atlético Valladolid, que tuvo como máximo goleador tanto del equipo vallisoletano como del partido al extremo francés Tao Gay Paran, con 7 goles, 3 de ellos desde los 7 metros. Alex Díaz hizo 3 goles, Jorge Serrano 5, 2 de ellos de penalti, y bueno, pues como decimos, las paradas de los dos porteros. Por cierto, destacar también al ex del equipo vallisoletano, Nico García, que en la portería hizo 5 paradas, inicia su tercera temporada en las filas del Guadalajara, un equipo el visitante que la pasada campaña se salvó en el play-out en el último partido contra Burgos. Burgos ganó por 4 goles en casa, y en la vuelta el equipo de Guadalajara consiguió ganar por 5 con un penalti en el tiempo ya cumplido. Con el reloj a cero fue lo suficiente para quedarse en la categoría, pero tardaron mucho en empezar a hacer la plantilla y eso ahora les está castigando, y bueno, pues les ha llevado a finalmente costarle el arranque de la competición.
veremos si son capaces de mejorar, si son capaces de crecer y hacia dónde van a ir los jugadores del equipo de Guadalajara. Esto es lo que decía David Pisonero al final del partido, con un encuentro que ya estaba decidido al descanso y muchos minutos antes del final para el Recoletas Atlético Valladolid. 2 puntos, bueno, eran importantes, este partido era muy importante en casa. Yo creo que desde el principio hemos empezado, pues como no solemos empezar, ¿no? De una manera arrolladora, defensivamente muy serios, y luego, bueno, pues es verdad que el camino defensivo ha seguido toda la primera parte, pero con toda la aportación que han hecho tanto Juan como César, pues es también muy complicado, ¿no? Que se te vaya un partido así, incluso con malos parciales. Hemos tenido momentos defensivamente muy brillantes, y pinceladas de ataque de lo que queremos, pero también hemos tenido mucha pérdida de balón y esto es algo que nos preocupa, ¿no? Ser mucho más fiables en ataque, no recibir goles de contraataque y sobre todo castigar mucho las transiciones que hemos tenido. Yo creo que el partido hoy se ha movido un poquito en los derroteros que buscábamos. Pues ahora a preparar la visita del próximo viernes al Vasco de Torrelavega, partido que se juega a las 9 de la noche y que podrán ver en directo aquí en la 8 Valladolid. Toda la temporada de la Liga Asobal en directo aquí en la 8 Valladolid, tanto los partidos de casa de Huerta del Rey como los que el Atlético Valladolid juegue a domicilio. Previamente a este choque del Recoletas Atlético Valladolid jugaba el Caja Rural Aula Valladolid en Huerta del Rey frente a Elda. Un partido también vibrante que pudo cambiar en los instantes finales, pero el equipo vallisoletano, que arrancó francamente bien, luego vio como el conjunto de Elda le igualaba, se ponía por delante, el conjunto vallisoletano hacía la goma y ya ven que en los últimos segundos todo lo que ocurría. Un gol del equipo vallisoletano para empatar a 27, aquí Malena Vallés estrella el balón en el cuerpo de la portera vallisoletana, luego le pitan una falta en ataque, Elda recupera la pelota, ataca rápidamente, pero aquí han escuchado perfectamente cómo sonaba la bocina antes de que ese balón entrara, por tanto no subió al marcador, así que empate final a 27. Ha sido un partido de alternativas, hemos empezado bien el partido, con la defensa muy sólida, bien en portería, y después ellas han recuperado. Así como el día de Betty, pues ves que no puedes, que lo intentas, que entras en bucle de todo lo posible. Hoy pues hemos jugado muy bien en ciertas situaciones de presión, igual que el día de Málaga. La gente de Huerta al final nos ha ayudado mucho y creo que la gente se va contenta de ver cómo ha jugado el equipo, cómo ha luchado. Evidentemente tenemos cosas que mejorar. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Comenzó la división de honor de rugby, lo hizo nada más y nada menos que con un derbi en Pepe Rojo, con el partido entre El Salvador y el BRAC Quesos Entre Pinares, en una buena mañana de domingo, al principio un poquito de lluvia, pero en definitiva disfrutamos del encuentro. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día, la energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. El resultado fue de 21-32 para el BRAC Quesos Entre Pinares, un conjunto que vestía como ven con esa camiseta rosa de visitante ante un Chami, el Inexo El Salvador, que jugaba como local. Empezó muy fuerte el equipo de Diego Merino jugando en campo contrario y eso al final le llevó a ponerse ya por delante en el marcador muy rápido y finalmente pues supo administrar la ventaja, aunque es verdad que El Salvador se acercaba, cortaba distancia, pero no acababa de conseguir minimizarla y al final el conjunto del BRAC ha comenzado dando un golpe encima de la mesa en el primer partido de la competición para llevarse los primeros puntos en una jornada en la que no hubo ningún bonus ofensivo en todos los partidos. Esos son los ensayos que se produjeron en el partido y finalmente victoria 21-32 para el BRAC. ¿Necesitas energía para vivir?
En Discomtes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomtes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Esta misma mañana nos ha convocado a una rueda de prensa el Club Deportivo Universidad de Valladolid para comentarnos el mal momento que atraviesan. Se quejan de que se sienten abandonados por la institución, por la Universidad de Valladolid. Cada vez más les cuesta sacar equipos, inscribirse, pagar las fichas. En muchos casos todo corre a cargo de los jugadores y han hecho una llamada de auxilio porque, según ellos, el club peligra hasta el punto de que puede llegar a desaparecer. Nunca quisimos escribir este obituario, aunque era la crónica de una muerte anunciada. El club polideportivo más antiguo de Castilla y León ha muerto. Tiempos pasados siempre fueron mejores en el Club Deportivo Universidad de Valladolid, pero con el paso de los años, lo que fue un bonito proyecto polideportivo que llevó a los universitarios a participar en un buen nivel en diversas actividades, ha derivado en participaciones residuales en competiciones federadas, de las cuales, además, van quedando menos. En la temporada 25 solo disponíamos de equipo de bádminton, baloncesto masculino y balonmano masculino. Las discrepancias entre la Junta Directiva del club y el Servicio de Deportes de la Universidad se han alargado, y si bien no llegan a un acuerdo en cuanto a un modelo viable dentro de la ley actual, el Servicio de Deportes a mayores ha tomado medidas que han perjudicado a la continuidad de la entidad, que se ve en serio peligro de extinción la próxima campaña 2026-2027. Siempre hay alguien internamente que ve problemas. Yo ya no sé si será gerencia, será servicios jurídicos, servicios económicos, control interno, técnicos del propio servicio de deportes que son contrarios al deporte federado. Es decir, no sé dónde está ese problema. La propuesta que tienen a día de hoy para la temporada 26-27 es cargarse todo este modelo. Ellos van a poner ¿cómo lo llaman ellos? Una línea de subvención, y que esa línea de subvención cualquier club que tenga jugadores matriculados en la Universidad de Valladolid pueda participar de ese régimen de subvención. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? La propia Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León ya lo ha solicitado y la Junta tiene ese compromiso, que es el desarrollo de la ley del deporte. La otra solución que vemos es que internamente, desde la propia universidad, se desarrolle una normativa que permita que el CDU pueda mantener el servicio. Mientras la situación se mantenga, tal y como informa la Junta Directiva del club, estaremos hablando de un requiem por el CDU. Vamos a ver si se encuentra una solución que permita a los universitarios seguir haciendo deporte. Vamos a poner aquí una pausa, la última del programa, y a la vuelta hablamos de la media maratón que se disputó en la mañana de ayer y la legua por las calles de Valladolid y que fue francamente un éxito con el nuevo recorrido y que bueno, pues pudimos observar con mucho público en diferentes zonas de ese trazado. Hasta ahora. Laboratorio Clínico Pisuerga, un centro de extracciones y análisis completamente nuevo en la zona sur de la ciudad. Tus pruebas de salud general y prevención con la mayoría de resultados en menos de 24 horas. Somos un equipo profesional y cercano que te asesora y se preocupa por tu salud. Laboratorio Clínico Pisuerga. Ya tenemos por aquí a dos invitados del Club de Atletas Populares, organizadores de la media maratón que se disputó en el día de ayer. Con ellos vamos a imágenes y a comentar, así que José María, Luismi, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar. Hola, buenas. Vamos a ver un resumen rápido a modo de anticipo y escuchar a los dos vencedores para después hablar con más tranquilidad. Esta es la salida de la media, luego veremos la salida de la legua, que se hizo 5 minutos antes. 2.500 atletas inscritos que se dieron cita en una mañana que hacía muy buena temperatura para correr. Llovió un poquito justo en el momento de la salida, empezó a llover y luego pues durante el recorrido, pero no molestaba, no hacía frío y bueno, pues francamente una buena mañana para correr, para estrenar el nuevo circuito, que todo el mundo entendió que es al menos un acierto en su primera
edición. Luego vamos a escuchar a los dos corredores que ganaron. Y en definitiva, pues desde el principio 4 corredores del Vicky Foods que se marcharon adelante con un infiltrado y a ver quién iba a ganar. Y bueno, pues por ahí estuvimos, y también a Mónica Gutiérrez, que la vimos en solitario toda la prueba. Finalmente fue Vicente Viciosa en su segunda media maratón. El año pasado se estrenó, hizo segundo, pues este año ha conseguido hacer primero en 1 hora 5:50, lo cual está francamente bien. Y posteriormente llegó Mónica Gutiérrez como ganadora de la prueba femenina. Esos son los dos vencedores, Vicente Viciosa y Mónica Gutiérrez. Ahí tienen a Mónica ya haciendo el esfuerzo final para cruzar la línea de meta, una victoria incontestable para ella. Y como digo, vamos a escuchar a los dos ganadores, tanto a Vicente Viciosa como a Mónica Gutiérrez, respecto a sus sensaciones. Del equipo y éramos los mejores, entre comillas, de Valladolid, y teníamos que ayudarnos, y apareció uno de Madrid y aguantó bastante bien, y yo en el kilómetro 18 dije tengo que cambiar ahora que me encuentro bien, y cambié fuerte y no me pudieron seguir, y hasta ahí, hasta el final, tirando fuerte. Muy bien, porque este año, al ser una vuelta, para mi gusto mejor que con respecto al año pasado, porque además son avenidas muy largas, que aunque es más monótono, pero te permite ir a un ritmo constante sin tantos cambios en las curvas. Los dos ganadores, imágenes, a modo de resumen, ahora vamos a ver ampliamente muchas más imágenes. Tenemos aquí una camiseta que nos han traído los amigos del Club de Atletas Populares que vamos a sortear, así que permaneced atentos a la conversación que vamos a tener, y esta camiseta de la talla L la vamos a sortear. Luego os decimos qué tenéis que hacer para ganarla. Bueno, José María, Luismi, vuestra impresión 24 horas después de esta media maratón con nuevo recorrido, con más inscritos que nunca. ¿Qué balance habéis podido hacer en apenas 24 horas? El balance a priori es muy positivo, o sea, corredores contentos, público contento, ayuntamiento contento y patrocinadores súper felices, todos encantados, todos nos han felicitado, y la idea es de que ha ido todo muy bien. O sea, el ambiente, tú estuviste ayer por la mañana, había un ambiente en la zona de carrera espectacular, incluso por la ciudad. Yo creo que eso refleja un poco el éxito de la carrera. Hemos escuchado a los ganadores, a Vicente Viciosa y a Mónica Gutiérrez, Luismi, pero a vosotros, que os han comentado los corredores más populares, con los que tenéis más contacto respecto a la prueba, ¿qué les ha parecido? Yo, los comentarios que me han llegado de gente que ha corrido, yo iba dentro de la carrera y la verdad es que todo ha sido positivo, del recorrido. Yo creo que hemos mejorado en el ambiente, implicar un poco más a la ciudad en verse en la media maratón con más participación, animando en ciertas zonas de la ciudad. Y sí, yo también, como dice José María, muy positivo las opiniones que he recibido de compañeros corredores que les ha gustado, y bueno, fue un día bastante bonito y estamos muy contentos. Bueno, estas son imágenes previas, el calentamiento de los atletas. En primer lugar, estas imágenes corresponden a la salida de la legua, que la media maratón parece que opaca un poco a la media, pero a la legua, pero hay que tener en cuenta que también a -5 salen los participantes de la legua. Ahí vemos tanto el tiempo como la temperatura que hacía en esta mañana, y bueno, pues esta primera salida que vemos es para la legua, que hacen un recorrido mucho más corto. Inicialmente coincide con el recorrido de la media, pero finalmente, bueno, pues también una muy buena participación aquí, ¿no? Sí, sí, igual, o sea, en las dos distancias hemos agotado dorsales. O sea, en la media se ofrecieron 2.500, se agotaron, y en la legua 700 y se agotaron. O sea que igual, la hermana pequeña, que yo siempre lo decimos, nosotros nos gusta como sembrar. O sea, esta es una carrera en la que quien no está muy entrenado viene aquí, participa, ve el ambiente y dice, a mí esto me gusta, pues el año que viene me voy a organizar y me voy a preparar para hacer la media. Sí que es verdad que se ve otro perfil de público distinto, este es más popular por la distancia, obviamente, pero bueno, está bien, ¿no?, mantener una prueba así, que la gente, no todo el mundo tiene tiempo, ganas o ambición de preparar una media maratón, y con una de estas de 6 kilómetros y pico se conforma, ¿no? Está más abierto al que está empezando a correr y al que tiene ganas de engancharse al atletismo, y bueno, yo creo que también mucha gente, yo también tengo
opiniones de gente que se ha estrenado en una carrera y lo ha disfrutado y se ha sentido bien. Y oye, no digo que dé el salto a la media maratón, pero bueno, a lo mejor es una manera de crear una afición, una cantera de atletismo, de correr carreras populares, que tenemos unas cuantas en Valladolid. Esta es la salida de la media, también hemos visto algunas imágenes de los voluntarios, la gente del club que participa. ¿Cuánta gente estáis trabajando el mismo día de la carrera? Los que dan agua, los que van con las bicicletas, los que llevan las banderas de las marcas, en fin, ¿cuánta gente participa para que una media maratón como esta salga adelante? Mucha gente, mucha gente, mucha gente. Además, este año hemos tenido que hacer un esfuerzo especial porque pues, de tener 35 voluntarios en el recorrido a tener 120, a tener 2 puntos de avituallamiento, a tener 4. Ahí hemos aumentado las liebres. Este año ha habido 20 liebres. Se ha metido el 1.20, que no había nunca, y se ha metido una que yo creo que ha sido un éxito, que es el cierre de carrera. O sea, ahí van 2 personas muy animosas, pues para animar a la gente a terminar. Venga, chicos, veniros con nosotros, venga, venir, que hay que acabar, para entrar en carrera. O sea, mucha gente, las bicicletas, un grupo que parece que no se ve tanto, que son 10 patinadores que iban dando soporte a la gente y que hacían de enlace con las ambulancias si había algún problema. Ahí están las liebres. Pero digo, muy bien. Todo, hemos conseguido implicar ahí a los voluntarios y de hecho, o sea, muchos de ellos han dicho, yo el año que viene vuelvo. De los que no eran habituales. Han disfrutado, sí. Yo creo que han disfrutado, y los puntos de animación también, que hemos también puesto 2 puntos de animación más. Yo también, que he hablado con ellos, me han dicho que muy contentos porque han visto una relación con los corredores y como que lo han disfrutado y quieren repetir de esta experiencia de la media maratón. No, y además fíjate el ambiente que hay, gente en sí, ambos lados. Esa zona estuvo... Esta zona aquí, por ejemplo, había mucha gente animando en los 2 lados. Y el día que estaba lluvioso. Que esa es una zona nueva, por ahí no se había pasado nunca. No había mucho ambiente, pero la idea de los puntos de animación quizás es crecer, seguir aumentando. O sea, tenemos ahí... hemos empezado con grupos de animación que no necesitan electricidad, pero la idea es para el año que viene a ver cómo conseguimos meter, pues eso, grupos que toquen música, que llevan rock and roll, vamos. Sí, bueno. Sí, un poquito. Por denominar de una forma coloquial que todo el mundo nos entienda, ¿no? Es que eso yo que haya caña, vamos, que lo agradece, que haya ritmo. Lo agradece el corredor y el que está viendo la media maratón. O sea, yo creo que es una cosa que bonita y divertida. No, y que además se hacen muchas otras carreras y tiene mucho éxito, porque aquí no se va a poder hacer. Sí. Pasa que eso necesita un poco más de soporte, necesitas eso, el tener, pues a ver, puntos de luz de alguna manera de dar electricidad a esta gente. Claro. Pero sí, es uno de los proyectos futuros. Ahí vemos los compañeros que van con las bicicletas siempre. Esa curva había bastante gente, ¿eh? Sí. Y en la de San Ildefonso también hubo bastante público. Luego veremos imágenes de esa otra. Zona cercana a la zona de meta, pero hombre, yo creo que se han creado otros puntos que antes no había tanta gente. Y luego las animaciones, pues casi había ahí en el puente de la cúpula del Milenio una batucada que se oía prácticamente la línea de meta, que no paraban de tocar y de la animar. Disfrutaron, ¿no? Los de la legua y los de la media, porque estuvieron tocando y en la Plaza Mayor una charanga, y en el Paso de Rivera Castilla también había música, Sí, o sea, creemos que es compatible el deporte con la animación, que no son 2 cosas incompatibles. O sea, y ahí las liebres animando, ¿ves? Sí, al público eso es una cosa que les decimos que... Sí. Las liebres tenéis que crear ritmo y crear animación, o sea, al público y a los alrededores. En concreto, esas eran las del 1.20, que cuando las escribimos dijimos, bueno, las del 1.20, como vais un poco forzados, decís, nosotros en 1.20 somos capaces de mantener el ritmo y de animar. Digo, pues entonces perfecto. Pues ahí has visto que lo hicieron, cumplieron y lo hicieron. Pero fíjate cómo en todas las zonas siempre hay gente. Mira qué cantidad de gente había ahí en esa zona, en esa curva. Y bueno, pues ya ves que ahí llovía un poquito, pero tampoco era tanto, no molestaba. ¿no? Era una lluvia fina, pero que hasta era agradecida, porque cuando ibas ahí un poco ya metido en carrera, esa lluvia te daba también su frescura. Y luego la temperatura era buena, parecía que iba a hacer, según las previsiones, que daban más lluvia. Sí, pero no. Nos asustó un poquito, se da un poco incierto, porque hace la previsión te dice chubascos y los chubascos se transforman en un chaparrón, pero nada, yo creo que
para correr, nosotros como corredores, para mí ese tipo de tiempo es perfecto. Sí, mejor que el calor. Sí, y bueno, ya vemos ahí los grupos, lógicamente, cuando se incrementa el tiempo, pues son más numerosos, va más gente detrás y cada vez más personas corriendo. Pero bueno, vimos mucha gente conocida corriendo, de todo tipo de edades, hombres, mujeres, más jóvenes, menos jóvenes. De fuera de Valladolid. De fuera de Valladolid, muchos clubes. Había gente de Barcelona, Badajoz, Yo hubo un club que entró, yo estaba dentro dando la enhorabuena y dijo, como sigáis así nos vais a tener aquí todos los años. Sí, súper contentos, que hemos disfrutado mucho de la carrera y que el año que viene volvemos. Claro. Y hablando del año que viene, ¿ya estáis pensando en alguna novedad? ¿Darle algún giro, buscar algo que pueda ser más atractivo? ¿O cuando uno consigue hacer algo que está bien, lo que se trata es de mantenerlo y que no caiga? La idea es, seguir en esta línea, es decir, seguir pues, un poquito más de animación, mantener una bolsa del corredor atractiva. Eso ha gustado mucho, yo creo. La camiseta, que claro, es que estamos entrando ya en unos niveles que hay que mantenerla. Ya tenemos una idea de color para el año que viene, ya hay como sí, ya hay una idea sobre la que trabajar, que va a ir un poco en consonancia. Valladolid va a ser ciudad europea del deporte, entonces va a ir un poco ahí con el color azul de la bandera de Europa, va a ir un poco ahí. Vamos a buscar ahí. Un poco por ahí, bueno, pues nada, habrá que estar pendiente de ver, mira, también este plano que chulo, caballería de fondo ahí con mucha gente. La verdad es que yendo corriendo vas viendo esta imagen como de la academia o por San Pablo, el recorrido yo creo que es muy también vistoso, aunque haya zonas un poco más feas, pero la entrada en el centro o pasar por la academia, yo creo que eso también es bonito para el corredor. Es un privilegio poder correr por el centro de tu ciudad y hacerlo con esta tranquilidad. Valladolid es una ciudad muy llana, avenidas muy amplias, que si es buena para pasear, fíjate, no lo va a ser para correr, ¿no? Sí, porque además es que no nos hemos salido del centro, el Paseo Zorrilla es el eje central de nuestra ciudad, hasta donde hemos llegado y luego pues la otra zona que se ha ampliado, que es el Parque Ribera de Castilla, el Paseo Renacimiento, una zona pegada al río Verde, también bonita y agradable. Que el recorrido se ha hecho una vuelta, pero dentro de los márgenes de la ciudad, que no nos hemos ido a ningún polígono, que eso nos negamos. Eso es más feo, es verdad. Yo he corrido alguna carrera que se hace, que te tienen dando vueltas en un circuito, un polígono, y a la tercera vuelta se hace bola, de verdad. Tiene que tener algún atractivo para ellos. Aunque crees ahí, bueno, pues sin querer todas estas actividades que dan vida a la ciudad, por otro lado, crean ciertas molestias, pero yo creo que hemos intentado mantener el equilibrio entre... Bueno, pero al final la ciudad es de todos, es decir, yo creo que los coches tienen de lunes a viernes o a sábado incluso hasta mediodía para circular, para trabajos, para empresas, para lo que sea necesario, y lo hacen, pues también los peatones, los deportistas deben tener el mismo derecho a poder disfrutar de ese espacio, que es de todos, ¿no? Y vale, yo creo que tampoco hace mal. Otra cosa es que hubiera una cada domingo y siempre en el mismo lugar, entonces al final el señor que tiene el garaje allí diría, oye, iros a otro sitio, iros a un polígono, ¿no? Al Pinar iros al Pinar a correr. El Pinar es una maravilla, pero efectivamente que también el la gente lo atractivo vea. Es correr por pasar al pie de San Pablo, de la Antigua, del Teatro Calderón, Caballería, en fin, correr por esas zonas. Eso para el que le gusta correr... Y ya no solo para el que le gusta correr en su ciudad, quiero decir, para la gente que, como bien dices, viene de fuera, el correr y ver esta zona... Hay mucha gente que ha venido, o igual, se lleva la imagen y dice, ostras, yo no tenía conciencia de Valladolid y me ha parecido una ciudad bonita, una ciudad con vida, que se han ido con muy buena impresión. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, nos facilitó visitas guiadas gratuitas para corredores y acompañantes. Ha habido el sábado por la mañana y el sábado por la tarde visitas guiadas para esta gente, que igual que es un punto de promoción de la ciudad. Sin duda alguna.
Bueno, vamos a explicar cómo vamos a regalar esta camiseta. Nos han traído una camiseta de la talla L, que es la camiseta con la que han participado los corredores, la que estaba en la bolsa del corredor, ¿vale? Todos los inscritos tienen una camiseta como esta. Esta es de talla L y la vamos a regalar. Creo que al inicio de esta entrevista he dicho 37 veces el nombre de los ganadores, o 38, más o menos. Bueno, pues os vamos a pedir que a través de redes sociales, en nuestro perfil de X, en nuestro correo electrónico también, deportes.valladolid@rtvcil.es, nos enviéis el nombre de los ganadores. Ahí tenéis el perfil de X, el perfil también de Instagram y el perfil de Twitch, que estamos en pruebas y que en breve va a empezar a funcionar. En cualquiera de ellos, escribidnos la respuesta y entre todos hacemos un sorteo. ¿Qué tenéis que hacer? Decidnos el nombre de los ganadores de la media maratón, masculino y femenino. Entre todos los que acierten, sorteamos esta camiseta talla L. Dicho queda. Vamos a dejaros votar hasta el miércoles y el miércoles a media mañana decimos el nombre del ganador o ganadora. Ya veremos. Bueno, pues nada, gracias por haber venido, enhorabuena por la organización y que vaya todo muy bien para el próximo año. Nada, muchas gracias a vosotros por la promoción que nos habéis dado y el apoyo. O sea... Para eso estamos. Laboratorio Clínico Pisuerga, un centro de extracciones y análisis completamente nuevo en la zona sur de la ciudad. Tus pruebas de salud general y prevención con la mayoría de resultados en menos de 24 horas. Somos un equipo profesional y cercano que te asesora y se preocupa por tu salud. Laboratorio Clínico Pisuerga. Os prometimos 2 horas de deportes, empezábamos a las 5:30, son las 7:30 prácticamente, así que tenemos que acabar. No hay tiempo más que para decir adiós, agradecer a todos vuestra confianza, vuestra compañía y recordaros que el próximo viernes a las 9 de la noche una nueva cita con la Liga Sobal. El Recoletas Atlético Valladolid juega en Torrelavega, partido que podréis ver en directo aquí, en la 8. Adiós, feliz semana.